y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Gloria a Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transformaré mi voz a ti, Señor, a ti, lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero menguar. Dios le guarde y Dios le bendiga en esta preciosa noche. Hoy domingo 5 de junio del año en curso, le damos gracias a Dios una vez más porque nos permite, ¿verdad?, de estar vivo y en salud aún aquí. Gloria a Dios, y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido eso. Bendito sea el nombre de Dios. Deseando que la misericordia del Padre haya sido con cada uno de nosotros y que siga haciéndolo, ¿verdad? En medio de circunstancias, en medio de dificultades, en medio de la vida que estemos viviendo, ya sea bien o mal, pero que el Señor se glorifique en cada momento de nuestra vida. Le damos gracias a Dios por todo. En esta noche quiero hablarle un poquito del propósito de la sangre de Cristo. El propósito de la sangre de Cristo, entiendo que muchas personas no valoran, ¿verdad?, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué se derramó? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la sangre de Cristo? ¿Para qué la utilizamos? ¿Qué concepto tenemos de ese acto tan maravilloso, verdad? Entonces he querido llevar este tema, ¿verdad?, aquí por esta vía, utilizando muchos versos bíblicos como siempre, para que todo lo que se haga o se diga desde aquí sea basado en la palabra de Dios, no en palabras ni cosas personales, ni sugerencias o planes personales, sino más bien basado en la palabra de Dios. Nuestro texto base, ¿verdad?, el día de hoy es en Mateo 26, del 27 y 28. Mateo capítulo 26, versos 27 y 28. Luego, en el desarrollo del mensaje, estaremos hablando de algunos versos bíblicos para confirmar lo que se va a tratar aquí en esta noche.
Espero que los escuchen, que se puedan conectar, ya sea ahora o en estos momentos. Como siempre les digo, el objetivo principal de estos mensajes es que sea una vía más, utilizar las redes sociales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea extendida. Mientras más personas la ven, mucho mejor. Dios le guarde y Dios le bendiga a mi amigo Reinaldo, que acaba de conectarse. Dios te bendiga mucho. Espero que las palabras sean de bendición, ¿verdad? A cada uno de ustedes, y que personas que están alejadas de Dios puedan acercarse por medio de estos mensajes. Cristianos que están a punto de descarriarse sean tocados en este mensaje, ¿verdad? Descarriados que escuchen estos mensajes, que vuelvan a los pies de Cristo, que ya tienen conocimiento de la salvación que se produjo allí precisamente en el acto del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho ha sido derramada para remisión de los pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias al Todopoderoso por su palabra. Vemos que la sangre de Cristo fue derramada para remisión. ¿Qué es remisión? Bueno, perdón de los pecados de toda la humanidad. Pues conforme a las Escrituras sabemos que todos somos pecadores y que el pecado es toda transgresión de la ley de Dios. Y que en sí, por naturaleza, el ser humano es pecador. Es pecador, todos hemos pecado, todos hemos vulnerado en algún momento los mandamientos de Dios. Y recordamos aquel versículo bíblico en Romanos 3:23, cuando dice que por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Siendo ese acto derramada del acto donde Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, lo que nos hizo volver al Padre. Ahora bien, reitero, la Biblia muestra que todos somos pecadores, y que el versículo anterior a este muestra que todos nos hemos desviado, absolutamente todos. Todos hemos sido injustos. No hay justo ni siquiera uno que no haya sido pecador. Ni siquiera un hombre nacido de hombre y mujer. Todos hemos pecado. El único que no pecó fue aquel que se dio su vida a sí mismo, precisamente porque no pecó. Dios hecho hombre, Jesús el Nazareno, el Salvador nuestro, que no hubo pecado en él. Pero todo hombre y mujer nacido es pecador. De manera que antes de continuar con el favor recibido de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estudiar un poco acerca de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Consecuencia del pecado en el ser humano. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Primero, el pecado separa al hombre de Dios. Nos lo muestra Isaías 59:2 cuando dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Verdad? Segundo, hace sentir al ser humano culpable. Eso hace el pecado. Salmo 38:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. De modo que el pecado es una carga que usted y yo no podemos llevar, a menos que nos acerquemos a Dios y confesemos nuestro pecado y le demos esa carga a nuestro Señor Jesucristo. Tercero, permite que Satanás acuse al hombre delante de Dios. Te dirá ¿por qué? Bueno, Apocalipsis 12:10 lo explica. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A lo mejor usted no sabe ese secreto, ¿verdad? Muchos están alejados de la Biblia y de la palabra de Dios. El enemigo es el acusador. Cada vez que usted y yo cometemos errores delante de Dios, Él va y nos acusa y restriega ese pecado delante de Dios, de manera que nos hace sentir mucho más culpables. Eso hace el enemigo, acusarnos continuamente delante de nuestro Dios. Cuarto, demanda la pena de muerte del hombre. Eso hace el pecado. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. A pesar de las consecuencias nefastas que ocasiona el pecado, Dios siempre tuvo un plan perfecto para cambiar esta situación y lo dejó establecido.
De manera que a pesar de todas esas 4 cosas, ¿verdad? Aquí detallada de lo que hace el pecado, de la consecuencia del pecado en nuestra vida, para todo eso Dios dejó un plan perfecto, ¿verdad? Porque tiene que ver con la sangre de Cristo. Por ejemplo, a pesar de eso, ¿verdad? De ese derramamiento, dice en Hebreos 9:11, que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Por qué usted se pregunta, por qué sangre? Bueno, porque en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Desde el antiguo pacto, Dios solicitaba a su pueblo el sacrificio de animales y el derramamiento de la sangre de estos para cubrir, llámese, obra, ojo, para cubrir el pecado de la nación, para cubrirlo, no lo quitaba, para cubrirlo. Pero después hablaremos de eso. En Éxodo 29:12 dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás sobre toda la demás, ¿verdad? Y derramará toda la demás sangre al pie del altar. Eso dice en Éxodo 29:12. Pero ¿qué nos dice Hebreos 10:4? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aquí no lo confirma el verso. Lo cubrían, no lo quitaban. De manera que como la sangre de los animales no hacía posible el retiro o la limpieza, ¿verdad?, de nuestro pecado, Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo, convirtiéndose en el sacrificio perfecto realizado una sola vez y para siempre. Porque solamente la sangre de Jesucristo fue capaz de limpiar el pecado de toda la humanidad, porque no había pecado en él, no hubo pecado en él, ¿verdad? Entonces era la sangre pura del mismo Dios, derramada de la cruz del Calvario, para que sea quitado la enfermedad del pecado, para limpiar nuestro pecado. De manera que el propósito de la sangre de Cristo, no es posible hablar de su sangre sin hablar del sacrificio, puesto que sin sacrificio no hay derramamiento de sangre. En otras palabras, no puede separar la sangre de la persona que la derramó y no puede atribuirle poder a la sangre en sí misma sin tener en cuenta a la persona que derramó esa sangre. Es por eso que el cristiano debe reconocer que el propósito por la cual la sangre de Cristo fue derramada. Todos los cristianos debemos saber eso, para que no utilicemos en nombre de la sangre de Cristo muchas cosas, muchas veces como lo usamos. Eso es mucho más sagrado de lo que nosotros pensamos. Es lo único que quita el pecado, que aunque sean rojos como el carmesí, vienen a ser blancos como la blanca lana. ¿Qué pasa? Con el propósito de la sangre de Cristo, primero nos justificó. Nos justificó, la sangre de Cristo nos justificó frente al Padre, donde el Romanos 5, 8 y 9 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira que vendrá. Segundo, nos redimió, comprado de la esclavitud, éramos esclavos del enemigo por medio del pecado, por ser pecadores, pero la sangre nos redimió. Tercero, nos limpió de culpa. Dice en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todo eso es por medio de la sangre de nuestro querido y Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos tener en mente todo eso. Cuarto, nos santificó la sangre de Cristo. En Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, nos reconcilió, ¿verdad? Nos reconcilió en Colosenses 1:20 y 21, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso es de nosotros lo que hemos aceptado a Cristo como un único y suficiente Salvador personal. De manera que nuestros amigos o descarriados pueden con este verso confirmar, ¿verdad? Que están en delitos y pecados. No importa lo bueno, la buena persona que usted haya sido o esté siendo. No importa lo buen hijo que usted sea, el buen padre, la buena madre.
el buen amigo, el buen esposo, la buena esposa. No importa lo que usted sea, si usted no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, de nada le va a valer, porque por sus propios medios usted no va a quitar su pecado. Usted lleva un pecado original en su carne, en su interior, en su alma, que usted tiene que limpiar. Y solamente eso la limpia la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando usted da el paso de reconciliación a Dios. Sexto, nos dio completa libertad para entrar a la presencia de Dios. Esta sí es buena. En Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de la su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Verdad? Debemos estar limpios por dentro y por fuera. La sangre de Cristo tiene poder para redimirnos, para hacer todo esto. Número 7, nos perfeccionó. Nos perfeccionó. Dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, esto es en su sangre, ¿verdad? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es por el precio que Él pagó, por esa ofrenda que pagó en la cruz del Calvario, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cabe resaltar que la preciosa sangre de Jesús, ¿verdad?, tiene efecto sobre Satanás. No es un propósito, sino un efecto. Tiene un efecto, el cual es cualquier decreto o maldición que cualquiera de sus secuaces lance en contra de un hijo de Dios, no nos podrá dañar porque estamos marcados con la sangre de Cristo. Recuerden que con la simple sangre, allá en los tiempos de Israel, ¿verdad?, donde iban a matar, donde en la plaga número 10, donde iban a morir todos los primogénitos, ¿qué Dios les recomendó al pueblo de Israel para que no suceda en sus hogares? ¿Verdad? Teñir con sangre como señal, ¿verdad?, de un macho cabrío, de un animal, ¿verdad?, para que sirva como señal y que el espíritu de muerte no entre a ese hogar. De manera que la sangre del Salvador, de Cristo, nos limpia a nosotros de todo pecado y limpió todo, nos arreció, nos llevó a la presencia de Dios. O sea que, en resumen, estos son los propósitos por los cuales Jesús, nuestro Señor, se sacrificó y derramó su preciosa sangre, por lo cual la sangre del Señor no puede ser usada para otra cosa. En síntesis, la sangre de Jesús que derramó con un propósito, no para ser usada o subutilizada o como tenerla por común y corriente para cualquier cosa. En conclusión, si necesitas algo, sea protección, trabajo, sanidad, bendición económica, sea lo que sea, pídelo al Padre en el nombre de Jesús, que eso es bíblico. Lo que pidamos al Padre es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De manera que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y ha hecho con nosotros, nos ha hecho limpio por dentro y limpio por fuera. Nos has hecho capaces de subir al trono de Dios y que Él reciba de nosotros la bendición, la adoración, ¿verdad? Porque Él dice en su palabra, ser santo porque yo soy santo. De manera que esa sangre nos hace santos, pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Lo dejo en estos versos, en Juan 14:13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, porque el Padre nos reconoce a nosotros por medio de Jesucristo, que Él nos ve. Él ve a Cristo en nosotros cuando nosotros realmente, ¿verdad?, cuando realmente vivimos un evangelio puro delante de nuestro Señor Jesucristo, el Padre ve su Hijo en nosotros. De manera que solamente así vivimos en el nombre de Jesús, pedimos las cosas al Padre. Así está escrito, así nos enseñó el Señor Jesucristo y así lo debemos hacer. Si quiere hacer otra cosa, es libre de hacerlo. Ahora, es libre de hacerlo, pero tenemos que tener presente que si no lo hacemos así, no estamos haciendo conforme a las Escrituras. O sea que por ende no hacemos conforme a la voluntad de Dios, porque no nos inventamos nosotros cosas algunas. Nosotros no inventamos, no escribimos la Biblia. La Biblia fue escrita por muchos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, y ahí está escrita para que nosotros simplemente vivamos la Biblia. No es para que le agreguemos, no inventemos cosas, sino que cosas que no son bíblicas simplemente no las hacemos, ¿verdad?
Todo tiene que ser colado por la palabra de Dios. Por más santa que usted vea una cosa, si no está en la Biblia, entonces no está en la Biblia. Nosotros no somos quienes para nosotros decir X o Y cosa. Tenemos que hacerla si no está en la Biblia. Es la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. De manera que muchas discusiones vanas que uno ve en las redes sociales entre los mismos cristianos, uno dice una cosa, otro dice otra, lo que están haciendo es desviar el que no conoce el evangelio a un camino diferente, a un tercer camino que no existe, ¿verdad? Está el camino del bien, un camino del mal, y si usted no está en el camino del bien y desobedece la palabra de Dios, necesariamente, obligatoriamente está en el camino del mal, que son muchos, no importa lo que sea, pero son muchos. El camino de Dios es un solo, la palabra de Dios es única y eficaz, y esa no tiene una sola palabra, no hay dos, es una. Tenemos que vivirla, tenemos que leerla, tenemos que aprenderla, escudriñarla y también vivirla. De manera que le damos gracias a Dios. Estas palabras han sido dichas, espero que hayan sido de bendición para aquellos que se han tenido la oportunidad de escucharlo ahora o escucharlo después, porque estos mensajes quedan grabados. No estamos buscando cantidades de personas, sino calidad. Que esta palabra atraviese en el corazón de aquellos que tengan la oportunidad de ver estos mensajes y que sea Dios que se glorifique en su vida. Que las almas se salven por medio de estos mensajes y que el Señor tenga misericordia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Dios le guarde y Dios le bendiga, y lo espero por aquí el próximo domingo. Dios le bendiga.